La ministra secretaria general de la Presidencia, Ana Lía Uriarte. Muchísimas gracias por acompañarnos, ministra. Gracias a ustedes, Mónica. Tenemos varios temas, comencemos por las acusaciones en plural constitucionales. Primero, respecto de la del ministro Giorgio Jackson, ¿qué le parece la decisión de Renovación Nacional de aprobar más bien rechazar la cuestión previa y por tanto entrar en el fondo al debate en sala? Haber ya dado esa señal, ¿qué le parece? Es una decisión que naturalmente no comparto, habría preferido que hubiera sido al contrario y que reconociendo la falta de mérito jurídico, Renovación Nacional hubiera estado por aprobar la cuestión previa y definitivamente dejar sin efecto esta acusación constitucional, pero naturalmente está dentro de sus facultades y tendremos que, por lo tanto, entrar al fondo y comprobar que jurídicamente el actuar del ministro Jackson ha sido impecable. Usted ha dicho que el gobierno está con todo apoyando al ministro Jackson. Quiero preguntarle si también están apoyando con todo a la exministra Marcela Ríos o ella más bien se defiende sola. No, quiero decirle que desde luego estamos, como usted muy bien dijo, apoyando totalmente, pero con nuestro corazón y nuestra vida, digamos, al ministro Jackson. Es un colega, un ministro del presidente que no ha cometido ninguna infracción legal y estamos totalmente con él. En el caso de la exministra Marcela Ríos, también estamos acompañando a su defensa. Yo he estado conversando con el exministro Viera Gallo, exministro del Tribunal Constitucional, que ha asumido la defensa de la exministra Ríos, y la ministra Ríos puede tener la tranquilidad que todos sus colegas de gabinete, el presidente de la República, el gobierno en su conjunto, está junto a ella esperando que naturalmente esta acusación constitucional contra ella sea rechazada. ¿Están en espíritu, están moralmente o además están haciendo gestiones? Por ejemplo, ¿usted está haciendo gestiones para que se rechace también esa acusación o no? Mire, lo que ocurre en este momento es que la acusación del ministro Jackson se conoce el día jueves en la mañana. Por lo tanto, he estado dedicada a la acusación del ministro Jackson. ¿Y después? Este día jueves se presenta la contestación de la acusación de la ministra Marcela Ríos. Por lo tanto, después de ese evento que marca un momento dentro de la tramitación de las acusaciones constitucionales, naturalmente también apoyaremos con conversaciones tal como lo hemos hecho con el ministro Jackson, desde un punto de vista político, aquello que significa la acusación constitucional contra la ministra Marcela Ríos, que esperamos, por supuesto, sea rechazada, porque también, como lo ha dicho categóricamente el ministro de Justicia, carece de todo fundamento, independientemente de que por supuesto, puede existir un reproche de carácter político. Entiendo. Pero ahora, eso no implica tener que llegar a una acusación constitucional. Debo entender entonces que para el gobierno es igual de importante lograr que fracasen, que se rechacen las acusaciones en contra del ministro Jackson que de la exministra Marcela Ríos. ¿Tienen igual prioridad política para el gobierno? Así es, Mónica. Tienen tanta relevancia, importancia y estamos muy comprometidos tanto con que se rechace la acusación constitucional en contra del ministro Jackson, como también esperamos que se rechace la acusación constitucional en contra de la exministra Marcela Ríos. En contra del exministro Giorgio Jackson, ¿usted cree que, si usted dice que no hay fundamento jurídico, qué motiva entonces, cree usted, esta acusación? ¿Cree usted que influye el hecho de que sea llamado uno de los ideólogos del Frente Amplio y del gobierno? Incluso son declaraciones de varios parlamentarios y su cercanía con el presidente. ¿Qué motiva esa acusación? ¿Cree usted que influyen estos factores? Yo no tengo ninguna duda de que la acusación en contra del ministro Jackson es una acusación de carácter político, no jurídico. Es una acusación en que yo creo los republicanos concretamente, porque es el Partido Republicano el que ha
hecho esta acusación constitucional en contra del ministro Jackson ha querido hacer un punto político y generar un conjunto de hechos, insisto, de carácter político, que en un mismo periodo de tiempo en verdad ha significado que estemos en una situación políticamente compleja. Usted misma lo dijo, son acusaciones en plural constitucional. Sí, pero influye el hecho, para apuntar a él, influye que sea alguien muy cercano al presidente de la República. ¿Usted cree que aumenta las motivaciones para apuntar a él el hecho de que sea muy cercano al presidente y que sea llamado uno de los ideólogos del gobierno y del Frente Amplio? Ninguno de los autores de la acusación constitucional ni del resto de la oposición me ha manifestado algo como lo que usted señala, Mónica. Sin embargo, tratándose de una acusación que no tiene fundamento jurídico, indudablemente es posible pensar, pero yo no lo puedo afirmar, que parte de la motivación para marcar un hecho político fuerte y que no significa un costo en términos de la tensión que se ha generado, tensión me refiero, no atención, la tensión política que se genera en torno a esto, radique, por ejemplo, en el hecho de que Giorgio Jackson, sin lugar a dudas, es una figura política que tiene proyección al futuro y, desde luego, dejarlo 5 años inhabilitado para ejercer cargo público alguno, por supuesto que puede estar dentro de una estrategia que diga relación con su liderazgo, con el rol que él ha jugado dentro del Frente Amplio, pero le quiero insistir, no es algo que me lo hayan manifestado, es una hipótesis que es perfectamente posible, desde Ministra, luego. Vamos al tema de los indultos, a ver si usted puede contestar lo que muchísima gente se pregunta y que el gobierno no ha aclarado. Súper en concreto, el presidente de la República, Gabriel Boric, sabía de las condenas previas que tenía, previas al estallido social, Luis Castillo y otras personas, ¿sí o no? ¿Sabía o no sabía de esos antecedentes penales? Mónica, su pregunta es súper concreta y lamentablemente no la voy a poder contestar por una razón muy sencilla, y es que esta materia ha quedado íntegramente radicada en el ministro de Justicia y yo no voy a quebrantar esa línea de trabajo de manera de ordenar el tema en manos de un abogado de la experiencia y de la trayectoria que tiene nuestro actual ministro de Justicia, Luis Cordero. Ahora, sin quitarle ningún mérito en lo absoluto a Luis Cordero, la verdad es que en las declaraciones que ha dado todavía no se despeja ese punto. Por eso se lo tengo que preguntar también. No me ha tocado todavía conversar con él. Espero que así sea y que aclare ese punto, porque eso no está claro. Quisiera preguntarle más allá, entonces, ya que usted me dice, no lo voy a contestar porque es tema de Luis Cordero. Un tema que es igual político es si no va a haber ningún tipo más de indulto en este gobierno, o cuando se dice que no hay plan de indulto se refieren a más indultos respecto de los presos que tienen que ver con el estallido. ¿Nunca más un indulto en este gobierno o más bien no más indultos referidos al estallido, ministra? ¿Cuál es el plan político? Sí, quisiera señalarle que probablemente le parezca poco atractiva mi respuesta, pero sin lugar a dudas y como está jurídicamente establecido, el conceder o no indultos es una facultad del presidente de la República, como bien sabemos. Creo que la situación que se ha generado con este conjunto de indultos que nos ha significado reproches políticos realmente muy significativos y duros, yo creo que implican el hecho de que esa facultad que tiene el presidente de la República, él tendrá que valorar si existe un espacio de carácter político o no para en algún momento volver a tomar una iniciativa de ese tipo y, por supuesto, qué tipo de presos condenados sería aquellos que volvería a indultar. Insisto, todo esto desde un marco hipotético porque es el presidente el que tendría que evaluarlo. Respecto a la facultad del presidente no se hacen planes de acción, como por ejemplo un plan de indulto, 5 un año, 2 el otro, eso no existe. Lo que existe es la facultad y la evaluación de los momentos políticos y naturalmente eso es algo que está en manos exclusivamente del presidente. Respecto a las listas de consejeros, que es algo que tienen que ver evidentemente los partidos, pero consejeros constitucionales me refiero, pero igual el gobierno ha dado su opinión, ya han dicho desde el presidente a los ministros que quieren una lista única, que eso es lo que les gustaría, ¿no? Y la pregunta es la siguiente, ¿a usted le parece que es posible pensar en una lista desde la DC
al PC? ¿Querrán ellos estar juntos? ¿Lo ve posible? Claro. Mire, desde un punto de vista político, creo que sería un escenario absolutamente deseable que lográramos convocar a un arco tan amplio de centro a la izquierda como sería tener desde la democracia cristiana, pasando por el socialismo democrático y culminando con la prueba de dignidad, todos juntos en una lista. Yo digo eso, pienso eso, el gobierno también tiene esa percepción y esa aproximación al tema, sin embargo, es una decisión que recae en las fuerzas políticas, que conocen naturalmente la posición del gobierno. ¿Usted lo ve como difícil? Pero yo creo que hay algún nivel de complejidad porque todos hemos escuchado las declaraciones que se han venido suscitando en los últimos días, no de parte de la democracia cristiana, ignoro cuál será su posición en este momento, pero sí respecto de el PPD, el Partido por la Democracia, que ha tenido reparos al hecho de una sola lista. Claro. Entonces, creo que es innegable que hay dificultades en este momento, pero confiamos aún en poder superar aquello y que se lograra una lista única. Ministra, las declaraciones de Guido Girardi cuando habla que la lista de Apruebo Dignidad sería la lista del indulto, que a usted la dejaron asombrada, superada la dejó a la ministra del Interior y así suman los calificativos. ¿Hace más difícil la unidad de la oposición? Incluir, por ejemplo, a ADC lo hace menos atractivo todavía si se identifican con, les ponen en el fondo este carátula de la lista del indulto. Bueno, creo que de alguna manera en las declaraciones que ha hecho la ministra Toá, que es militante del Partido por la Democracia justamente, las declaraciones mías que usted cita, que soy militante del PS, por lo tanto del socialismo democrático, y de la propia Natalia Piergentili, presidenta del PPD, que señala no estar de acuerdo con las declaraciones del ex senador Girardi, yo creo que implica la lectura que se le debe dar a que hay 3 personas de este mundo del socialismo democrático que no aprueban las declaraciones del ex senador Girardi. Yo creo que a partir de ello se puede desprender que es posible seguir trabajando en la unidad de una lista de todo el oficialismo que incluya, ojalá, a la democracia cristiana. Ciertamente que... No, ciertamente que las declaraciones del ex senador Girardi, por supuesto que no solo no las compartimos, sino que nos parecen totalmente inapropiadas. Y dificultan la unidad, me imagino, porque pueden, si llegan a hacer sentido, o tal vez representan lo que piensan otros, o hacen sentido en la opinión pública, me imagino que pueden dificultar la unidad. O sea, desde luego, él hace una declaración así porque se le ocurrió, o sea, hay alguien que lo pensó, él. Sí, pero nosotros esperamos y confiamos en que no sea un pensamiento extendido dentro de las fuerzas del Partido por la Democracia y podamos efectivamente trabajar en unidad y en concordia como lo hemos venido haciendo, y por eso que esas declaraciones resultan, en mi caso, dolorosas, además porque, como lo dije, son compañeros de ruta, son muchos años juntos y el tema de los indultos está en un ámbito y el tema de la elección de personas para que escriban la Constitución es un tema totalmente distinto. Entonces, hacer ese cruce de verdad es inapropiado, innecesario. ¿Para qué? Me quedan 2 preguntas. Lo primero, la crisis de las ISAPRES, porque hoy día la ministra de Salud dijo que era natural, que las ISAPRES estuvieran nerviosas, pero que el gobierno iba a resistir esa presión. Yo quiero preguntarle, ¿la crisis es real o es una manera de presionar de las ISAPRES, porque la que habló de presión fue la ministra de Salud, o es una crisis real y la usan para presionar, y si ustedes están dispuestos a crear medidas legislativas para superar esta situación? Sí, yo lo que puedo contestar con absoluta seguridad y sin ningún riesgo de equivocarme es el propósito del gobierno, Mónica, en el sentido de que hoy día tenemos a las ISAPRES frente a una situación muy particular, que es que debe darse cumplimiento a 2 fallos de la Corte Suprema que tienen impactos en las ISAPRES, a no dudarlo. Hay impacto de los fallos en la gestión de las ISAPRES. Pero
lo que subyace a eso es que hay 3,5 millones de personas que hoy día están en las ISAPRES, que nosotros no vamos a permitir que sufran alguna consecuencia que implique debilitamiento de sus derechos de acceso, coberturas a la salud, a propósito de la situación de las ISAPRES, que ellos plantean que es una crisis que por lo demás ellos tienen una data muy anterior a este gobierno y también vienen diciendo que tienen crisis con anterioridad al fallo de la Corte Suprema, para que no nos equivoquemos en eso, y decirle que en consecuencia nosotros nos hacemos cargo no porque tengamos una vocación de salvataje de instituciones. Nosotros lo que tenemos vocación es de salvataje de las personas, Ministra, de los derechos de las personas, sí, pero para entenderlo bien, de la seguridad social y la salud en particular. Para entenderlo bien, quiero insistir en el punto de si la crisis es real, porque usted dice, ellos han hablado antes de crisis, ¿la crisis es real o no? O sea, estamos al borde del precipicio, como ha dicho Evelyn Matei, ha dicho que estamos a punto de un Transantiago 2.0, ha dicho además que esto, sí, ha dicho además que esto demuestra que la gente en el gobierno o que muchos en el gobierno estaban acostumbrados solamente a administrar la plata de la mesada que les pasaban los papás, también digo, por si quiere reaccionar a eso. Entonces quiero saber cómo ve eso, si la crisis es real o no, y si usted le puede prometer a los chilenos que están en las ISAPRES que si quiebra alguna ISAPRE o se declara en insolvencia, el gobierno va a ver la forma de que no pierdan ninguno de los beneficios que hoy día tienen. Ya, parto por lo último que señaló. Efectivamente, quisiera transmitir a todas las personas que nos están escuchando que es un compromiso del gobierno, porque es nuestro deber el señalar que las 3,5 millones de personas que están hoy día en ISAPRES, nosotros decirles a esas personas que como gobierno estamos en situación de responder al desafío que significa que ante una eventualidad, contingencia respecto de su ISAPRE o de sus ISAPRES, nosotros nos preocuparemos que los derechos de acceso, garantías que tienen, sean cumplidas, porque no vamos a dejar a la gente en la desprotección. Habiendo dicho eso, voy a entrar al otro punto que usted señala. Yo creo que no hay duda que los dos impactos de la Corte Suprema efectivamente generan aquello, un impacto en las ISAPRES y un impacto que no es positivo, sino que es un impacto que reduce sus márgenes, por ejemplo, de ganancia, que antes eran bastantes. Ahora bien, yo no podría, como ministra secretaria general de la Presidencia, encargada de las relaciones entre el Ejecutivo y el Congreso, señalarle de qué magnitud es esa crisis, la profundidad de esa crisis, pero lo que sí puedo señalar es que esos impactos, si llegaran a implicar un efecto mayor en una ISAPRE, para nosotros lo esencial es preocuparnos de esos afiliados de manera que no sufran una carencia respecto de la respuesta de salud. Para nosotros eso es la motivación principal a la hora de trabajar el tema de la ISAPRE. Y quiero señalar, este tema está a cargo de una ministra de Salud como es la ministra Aguilera, que como ha dado prueba hasta ahora, es una ministra seria, competente, que realmente va al fondo de los problemas y lo hace desde una perspectiva también, como lo que estamos señalando, y que coincide exactamente con el espíritu del gobierno, porque ella representa ese espíritu, protección de las personas. No le quiso contestar a la alcaldesa lo de la plata de la mesada. Ya. Mire, la verdad que quiero decirle que por supuesto que en otras ocasiones hemos escuchado ese tipo de expresiones de parte de la alcaldesa Matei. Y claro, efectivamente en nuestro gobierno hay muchas personas jóvenes, pero eso no significa que no sean personas que están bien inspiradas en cuanto a la protección de las personas. Y le quisiera decir que en el caso de la ministra Aguilera, hace ya harto rato que dejó de recibir mesada. No me voy a pronunciar al respecto porque cualquier cosa que diga puede ser, no le puede gustar, si digo que mucho, poco tiempo, no tengo idea. Muchas gracias por habernos acompañado. No, es harto tiempo porque... No, sí, es harto tiempo porque es una doctora que además ha estudiado, se ha súper formado, así que bien. Gracias, ministra, por acompañarnos en CNN Prime. Buenas noches.